Bueno, hola, hola y bienvenidos a una nueva entrega aquí en el podcast de Contracultura. Qué gusto volver a estar con ustedes hoy. Y la fecha de grabación de este programa, fecha llena de incidencias, de cosas realmente impresionantes. O sea, el nivel de las noticias que estamos viendo a todo esto miércoles 8 de abril del 2026, el nivel de las noticias que estamos viendo es absolutamente impresionante. Y todo se centra en este momento en el Medio Oriente, lo que ha pasado en Persia, lo que ha pasado además con el gobierno de Trump, la crisis interna que tiene, esta tosudez de haber salido a perseguir estos objetivos presionado por Israel. Y esto ha fragmentado, ha dinamitado interiormente las bases, no solamente del Partido Republicano, sino que la gente que decidió apoyar a Trump, que un 80% de esas personas, me refiero a personas que no pertenecían a lo mejor al Partido Republicano, pero terminaron apoyando a Trump entendiendo que el otro camino era peor aún. A pesar de todas las cosas buenas que ha hecho esta administración, bueno, todo se ha visto empañado por las últimas horas, por las últimas declaraciones, por las constantes contradicciones del presidente norteamericano que hemos visto, ¿no? Y donde muchos están llamando incluso a removerlo del cargo. Hacer uso de la enmienda número 25, ya que esto está pasando absolutamente todos los límites. Y en las últimas horas hemos visto que ha dado marcha atrás después de haberle dado un ultimátum a Irán, ha dado marcha atrás. Hubo una operación muy compleja dentro de territorio iraní, donde varias naves norteamericanas fueron dadas de baja. Y también vamos a hablar de eso porque tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día. Por el momento tenemos un cese al fuego que no sabemos cuánto va a durar. La misma sensación tenemos con Pablo Pérez, que me acompaña al otro lado de la línea. La misma sensación tenemos de la vez pasada que hicimos este programa cuando fueron estos bombardeos dentro de estos búnkers en Irán la última vez. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido al programa de hoy aquí en el podcast de Contracultura, amigo. Un tremendo gusto estar aquí contigo en el podcast, y esto en esencia va a ser una continuación del último programa que hicimos justamente hace aproximadamente unos 10 días, y también tratar algunos otros temas que han ido también avanzando, evolucionando, igual que esta entre comillas guerra en el Golfo Pérsico, una nueva guerra en el Golfo Pérsico, y que no pudimos tratar en el programa anterior, como es la situación acá en nuestro vecindario en Hispanoamérica. ¿Mm? Exactamente. Partamos por el ultimátum de Trump, por lo que ha trascendido dentro de la Casa Blanca. Aquí, bueno, ustedes no se imaginan las fuentes que hay aquí. Yo nunca hablo mucho de las fuentes que nosotros tenemos, pero es impresionante cómo llega la información, el análisis. Por eso uno también tiene que tomarse su tiempo para no caer en esta cosa inmediata, ¿no? Donde se sacan conclusiones apresuradas. La verdad es que la situación es absolutamente desesperada, incluso dentro de la Casa Blanca, con varios digamos, conflictos internos dentro de la propia, no solamente la propia administración, sino que la gente del gabinete, que muchos están absolutamente en desacuerdo con esto, pero están llevando para no contradecir a Trump y están en una posición bastante compleja. Ha tratado él de alivianar esto, como te decía Pablo, en las últimas horas con este cese al fuego. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que hemos visto las últimas 48 horas? Extraño, extraño, muy extraño. Como bien tú dices, la situación en la Casa Blanca en estos minutos no es que uno diga que es para cortarla. La situación literalmente es de una desesperación bastante vocal, tanto así que ayer mismo, ayer mismo nos enteramos a primera hora de la mañana, al menos yo, de que 24 senadores demócratas ingresaron una moción para destituir al presidente Donald Trump, invocando la 25ª enmienda, como bien tú decías, que es apelando a que el hombre sufre un trastorno mental, algo de lo cual también se habló durante la administración del presidente Joe Biden en el periodo anterior. Eso solo para comenzar. También de que las sensaciones durante y me voy a remitir solamente a lo que se llaman los medios mainstream, los medios principales, por así decirlo,
alto al fuego, que es importante tenerlo en cuenta, es solo eso, no es una paz definitiva, ni siquiera un armisticio de apenas 10 días, está generando sensaciones encontradas en todos los involucrados. Ya la Fox, por ejemplo, el periodista de la Fox en Tel Aviv sostuvo de que Israel sería el gran perdedor con este acuerdo sin dar muchos detalles, salvo de que Estados Unidos habría impuesto sobre la diplomacia local, de que incluso la carrera política de Netanyahu ya habría llegado posiblemente con esto a un fin definitivo. La prensa estadounidense está hablando de que esto fue prácticamente una derrota, haciendo una suerte de relación de costo-beneficio. Tú mismo te referías a una operación bastante extraña que ocurrió el fin de Semana Santo en territorio iraní, cerca de la ciudad de Juzestán, donde se perdió mucho material. Afortunadamente, los estadounidenses no dejaron personal en el terreno, ni muertos, ni heridos, ni personal que fuera capturado, gracias a Dios. Y también otros analistas un poquito, a mi juicio, más aventurados, que hablan de que Irán en menos de un año y con la ayuda de China, que me gustaría referirme a eso en un Sí. momento más. China también está enfrentando una situación bastante extraña. En menos de un año Irán podría estar nuevamente lista para otro conflicto. Y aquí también el rol de Pakistán, un país bastante extraño, bastante particular, artificial en su origen, que ha tenido una vida política muy dilatada en los últimos prácticamente golpes de Estado palaciegos, la gran mayoría en los últimos 5 años. Se dice que desempeñó un rol fundamental en obtener este acuerdo, pero lo más importante, y con esto te devuelvo el micrófono en aras del tiempo, me llama la atención de que a pesar de que esto perfectamente pudo haber constituido un momento similar al que se vivió en octubre de 1962 con la crisis en el Caribe, que se llamó también la crisis de los misiles cubanos, de los 13 días. En general, a la gente en Occidente, con temas tan tremendos como los que se está viviendo hoy, algunos derivados de la propia guerra, pareció importarle bien poco esto, que esta, entre comillas, acabo de civilización del que hablaba Trump perfectamente pudo haber sido una referencia velada al uso de un arma nuclear. ¿Entiendes? La gente no parecía, al menos aquí en Chile, por ejemplo, la gente no parecía muy preocupada del asunto de que esto en una noche pudo haber atravesado una puerta que nunca como civilización hemos abierto. Eso podría hablar quizá el confirmar la denuncia que hizo en su homilía de Domingo de Resurrección el Papa León XIV, que acusó de que la sociedad occidental se está acostumbrando y parece haber normalizado la violencia. La violencia, y que ya nada nos sorprenda a estas alturas, que no reaccionemos con nada, como el mismo Papa, ¿no? Que ha sido ahora aparecido, pero muy, muy débilmente. Prácticamente yo le llamo el Papa invisible a estas alturas. Pero bueno, hay tanta gente que no ha reaccionado a esto, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención, respecto a lo que hacías referencia tú, ¿no? Vimos un tuit en plena Semana Santa que fue absolutamente criticado, donde Trump hablaba de eliminar literalmente una civilización completa. Y eso, por supuesto, va contra el derecho internacional. Eso ya ahí te metes en otro tipo de arena, ¿no? Con declaraciones de ese tipo. Ahora yo me imagino que él está tratando, por supuesto, entendiendo el lado de él dentro de la desesperación, está tratando, hay solamente dos opciones. Una, que no haya aprendido el refrán japonés que dice: cuando te invada una profunda ira, no respondas ninguna carta, y se haya dejado llevar por la emocionalidad. O segundo, simplemente está tratando de llevar al límite la capacidad de negociación, o sea, decirles: mira, yo voy a hacer esto, soy capaz de llegar hasta estas consecuencias, y si no, bueno, van a tener que atenerse simplemente. Entonces, y otra opción también válida podría ser que efectivamente, lo que decías tú, ¿no? Que pretendía usar un arma para dar un arma ya, digamos, no convencional, para dar una gran sorpresa. Sea como sea, estas declaraciones son inaceptables, ¿no? Se supone que es el presidente que representa al supuesto mundo libre, y eso le ha valido muchísimas críticas a Trump,
Y esto yo creo que fue la gota que rebalsó el vaso, donde incluso republicanos, porque tú mencionaste algunos demócratas que querían hacer uso de la 15ª enmienda, yo creo que dije 25 antes, me equivoqué, pero también hay republicanos que están entrando en la misma lógica. Hay comunicadores importantísimos. La mayoría de ellos se han dado vuelta a todos y dicen, hasta aquí nomás llegamos, esto de aquí en adelante yo no apoyo esto. Es una situación de prácticamente de razonabilidad. Aquí ya a ver, seamos razonables en estos minutos. El llamado movimiento MAGA, si es que alguna vez lo hubo, es un cadáver ambulante. En estos minutos esa es la triste realidad. Y personajes como, por ejemplo, Tucker Carlson o Joe Kent, del cual hablamos en nuestro último programa, que han sido tremendamente criticados por ese grupo infecto que es AIPAC, el lobby AIPAC, y personajes que pesebreros, como se le llama en España, de ese lobby, como Laura Lumer y otros que se han referido a los dos que señalé al principio en términos muy, muy tremendos, son observadores abonados. Ya es el punto. Recuérdate tú que Joe Kent, antes de desempeñarse como director nacional de contraterrorismo, el hombre estuvo combatiendo en el terreno a tanto a Al Qaeda como a ISIS, ¿me entiendes? Situación en la que de hecho perdió a su esposa en un atentado, y el hombre efectivamente conoció desde adentro todas las maniobras diplomáticas de su propio país como de Israel, con estas últimas, con un fin claramente expansionista. Y respecto al lenguaje que usó el presidente Trump, que desgraciadamente, y aquí coincido contigo, es algo que da totalmente pábulo, que él mismo gratuitamente entregó el argumento para pensar en una destitución por causa de salud mental, que es a lo que se refiere la 25ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Compáralo tú con lo más cercano que hemos tenido, que fue la declaración de Potsdam del año 45, ya que realizaron las potencias vencedoras, los llamados aliados, en particular Estados Unidos, al entonces imperio japonés, solicitando ya lo que era su rendición incondicional, con el supuesto de que ya al menos el círculo más cercano, más íntimo de la Casa Blanca, ellos tenían ya al menos 2 bombas atómicas y sabían que funcionaban. Esa declaración, la redacción de la misma, fue lo que podríamos llamar en términos muy castizos un parto de trillizos. Incluso para su redacción fueron convocados sociólogos a los cuales se les consultó el estilo del lenguaje que se utiliza en Japón para evitar cometer cualquier error, ¿me entiendes? Fue una cosa que se hizo muy delicadamente, de manera muy oblicua. El lenguaje diplomático en general es un lenguaje muy enrevesado, muy oblicuo, donde se juega mucho a este juego de sombras chinas, mientras que Trump, como bien tú dices, escogió un estilo de negociación que rompe todos los límites. Ya, mi temor es que el presidente definitivamente haya perdido el toque. Desgraciadamente, Exacto, ese es el tema. Eso es lo que se está hablando ahora, ¿no? diplomacia no funciona igual que la especulación financiera. Ese es No, el no. problema, y Puede parece haber que otro componente, si me permites ahí hacer un punto antes que se me vaya, ¿no? Que yo le he dado muchas vueltas. También puede existir de parte de él esta estrategia, aunque yo no creo tanto que sea así, pero hacer el loco, ¿no? Castaneda lo llamaba el desatino controlado en sus libros, ¿no? Esto de hacerte parecer, hacerte loco para que la gente te perciba como tal y por lo tanto no sepa cómo reaccionar frente a ti. Y eso es desde el punto de vista de la negociación. Estar al otro lado sentado con un tipo así, en ciertas, digamos, circunstancias, podría obtener algunos beneficios con esto, como decir, mira, ¿sabes qué más? Hazle caso porque no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? Eso del desatino controlado, de hacerse el loco. Pero yo me temo que esto es mucho más profundo que eso, incluso, porque yo creo que él utiliza esa técnica, pero aquí esto ya se fue de las manos. exactamente, pues sí, coincido contigo.
Ese tipo de negociación esencialmente te funciona con cosas, claro, que es grandes negocios, pero comparado cuando tú tienes la posibilidad de que en una noche se desate una tercera guerra mundial que contemple el uso de armas nucleares, no funciona. Y además aquí está la tesis que yo siempre he sostenido, no sé si la planteé en el programa anterior y si no fue así, la hago ahora. No solamente Trump, en general los gobernantes estadounidenses tienden a cometer el error de que el mundo comenzó con ellos, ya cuando generalmente sus oponentes suelen ser herederos de reinos e imperios que tienen siglos o a veces milenios de historia. Piensa tú el caso de Irán, que si bien es cierto, es gobernado por una revolución, entre comillas, de uno de los sectores más extremistas del islamismo, que además fue apoyada por razones que no son del caso tratar aquí, por algunas élites fundamentalmente europeas, intelectuales europeas, allá en la década del 70, que acogieron en su minuto al círculo de Ayatollah Khamenei. También ellos, dentro de su propia propaganda, de su narrativa chauvinista, hacen creer a su pueblo, para que no se sienta rehén de ellos, de que son herederos de uno de los imperios más antiguos de la Tierra, como fueron las civilizaciones que se formaron en la Persia, ¿me entiendes tú? El imperio sasánida, el imperio medo, los mismos persas, etcétera. Época en la cual en el actual Estados Unidos, en la actual América del Norte, todavía se encontraban en un estado que diríamos más o menos era el de la era de piedra, a la cual Trump se refirió tanto en este fin de Semana Sí, Santa. claro. Y es un elemento que no solamente Trump, en general la diplomacia useña suele olvidar bastante a menudo, y que yo diría fundamental para los grandes requiebres, tragedias que han tenido en los últimos 80 años, una de las más importantes, de hecho, la guerra de Vietnam. Así es. Bueno, vamos a seguir avanzando en el programa porque hay muchas cosas que pueden haber significado un detonante aquí. Hay una victoria iraní importante, ¿no? Por ejemplo, la de movilizar a la gente, ¿cierto? A los puentes, cuando avisó Trump de que iba a empezar a disparar contra puentes y infraestructura, ¿no? Que es crítica para que los civiles puedan funcionar. Esos mismos civiles que antes decía Trump que adoraba, bueno, después The Great People of Irán, ¿no? Después los podemos eliminar de la faz de la tierra. Y esto parece que más esta operación militar, ¿no? Donde entraron dos aviones C-130, más 3 o 4 Little Birds, estos pequeños helicópteros, más, ¿cierto? Había un Warthog, estos A-10, si no me equivoco, ¿cierto? Un F-15, entre otros aviones, y que estaban tratando de utilizar dentro de Irán una pista, ¿no? Una pista abandonada que queda cerca de un complejo importante y estratégico, donde habrían tenido aparentemente la misión de rescatar el uranio enriquecido que posee Irán, ¿cierto? Que según Estados Unidos afirmó, estoy diciendo lo que han dicho ellos, Irán se sentó con ese material prácticamente a negociar en la mesa. Entonces, al parecer, Trump lo que quería aquí era una salida magistral, algo al estilo hollywoodense, algo al estilo Maduro, donde pudieran entrar, ¿cierto? Estos grupos de fuerzas especiales, con más de, por lo menos lo que perdieron ahí, se especula que son $400 millones en equipamiento, ¿cierto? Los helicópteros más los C-130, tengo entendido que eran. Y no les resultó porque los dejaron avanzar. Aterrizó el primer avión y después los iraníes abrieron fuego y esto terminó mal, ¿cierto? Mientras tanto, la prensa y la Casa Blanca nos decían que todo esto era para rescatar a un piloto. Yo no sé si ustedes vieron la película, se la recomiendo, extraordinaria, donde aparece Gene Hackman, el fallecido, Bat 21, ¿no? Bat 21. Y en esa película, bueno, justamente habla de un rescate, ¿no? En Vietnam, donde Gene Hackman, la nave de él es abatida y él queda en una situación bastante desfavorable en el terreno vietnamita, en la selva, y tiene que tratar de sobrevivir mientras se organiza una misión de rescate. Tú no vas a ir a rescatar un piloto de una aeronave, en este caso no era el piloto, era el que va atrás, ¿cierto? Del piloto, porque el piloto tengo entendido que había sido rescatado antes,
pero tú no vas a hacer eso enviando ese tipo de aeronaves. Estamos hablando de C-130, del famoso F-15, que sí podría haber estado ahí para dar cobertura a la tierra, al Warthog igual, pero lo que no concuerdan son los pequeños helicópteros estos que habían, que no tienen autonomía para más de 300 millas, y ese es el problema. O sea, pueden entrar a la zona de conflicto, y esto es sumamente interesante entenderlo, pero no pueden salir de la zona de conflicto porque la autonomía que tienen no les permite ponerse a salvo. Entonces, ahí entran estos aviones donde supuestamente llevaban el combustible y llevaban tropas también, pero llevaban también el combustible para estos helicópteros. Aquí pensaban hacer una especie de base, ¿cierto?, para poder hacer esta operación y después haber llevado esto como el gran cetro y haber declarado la victoria y que Trump hubiese podido salir airoso de esta situación, pero esto no fue así. Así que terminaron perdiendo más de 400 millones de dólares en equipamiento. Esto yo creo que ha sido algo que también ha sido fundamental, ¿no? Dicen que el presidente estaba en la sala de situación supervisando directamente la operación, Pablo. Así es, Carlos, efectivamente, como tú señalas, nada parece calzar en esta operación, al menos al menos la información de la que yo dispongo, que a mí por lo menos me hizo un poco de sentido, comparándola también con porque digamos que algunos líderes también han entrado en una vereda un poco destemplada, como por ejemplo el presidente de gobierno Pedro Sánchez, quien derechamente amenazó. Yo me imagino la escena, y a mí yo me imagino a Pedro Sánchez literalmente tocando el pecho de Trump con un dedo, diciéndole de algo así como eh, ustedes arrastraron a España a la invasión del año 2003 con la mentira de que aquel país, Irak, tenía armas de destrucción masiva, y nos vas a volver a engañar por segunda vez. Aquí la información que está corriendo es que el piloto nunca estuvo desaparecido, y si estuvo fue una operación de rescate bastante sencilla. En realidad lo que estaba tratando acá de conseguir era efectivamente extraer de Irán los cerca de 400 kilos de material fisionable de uranio enriquecido de los que disponía ese país, y eventualmente después presentarlos en alguna rueda de prensa como prueba de que efectivamente Irán estaba embarcado en un programa de desarrollo de armas nucleares prácticamente en su etapa terminal, en su etapa final, y además es utilizarlo para presionar aún más a Irán para obtener un eventual acuerdo que resultara favorable a los intereses de Estados Unidos y de sus, entre comillas, aliados. Estamos refiriéndonos concretamente al Estado de Israel. 400 kilos de uranio a razón de 60. Yo me estoy basando en el cálculo de lo que fueron las armas originales utilizadas en el año 45. Te sirven para aproximadamente 8, no, cerca de 6 o 7 armas, más o menos, quizá un poco más. Si es que más o menos utilizamos si es que reducimos un poco la masa del que se llama el core, ¿me entiendes tú? El núcleo fisionable, para eso te alcanza. Pero en estos minutos a ti te basta con una para provocar una crisis terminal a nivel mundial de la cual no haya vuelta posible. Por eso, mira, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, siempre lo digo, es una entelequia hablar de lo que se llamaba la guerra nuclear táctica, de la que se habló mucho en la década del 70 y el 80 durante la Guerra Fría, de que eventualmente es posible librar un conflicto nuclear limitado que no se extienda a algo a nivel mundial y eventualmente un acabo de la civilización. ¿Por qué? Porque utilizar un arma nuclear que aún siendo muy pequeña tiene la capacidad, por ejemplo, de volar un barrio completo de una gran ciudad, provocando además una contaminación. La muerte por radiación es probablemente una de las cosas más horribles que se conocen. Equivale a cuando a ti te dan un golpe en la nariz. Nadie se queda tranquilo después que te golpean la nariz, o también las partes pudendas, que suelen ser bastante dolorosas, y generalmente tú vas a venir a dar una respuesta que no solo sea equivalente, sino que duplique o triplique lo que te hicieron. ¿Y entiendes? Y ahí es donde comienza el escalamiento que nos puede llevar no solamente al fin de una civilización como tan imprudentemente habló Trump, sino que al fin de toda, entre comillas, la civilización. Así que claramente probablemente, como bien tú dices, esta operación tuvo por objetivo una cosa más o menos más,
una cosa más o menos espectacular para presionar una negociación y por lo visto mientras no se muestre ni la décima parte de ese material extraído del país, diremos que la operación fue un fracaso, ¿me entiendes? 400 millones de dólares en equipo perdido, aeronaves que tuvieron que ser dinamitadas en el suelo para evitar que cayeran en manos adversarias. Además, es uno de los territorios más peligrosos del mundo para Estados Unidos, que es Irán. Recuérdate tú la operación Garra de Águila del año 80, cómo terminó este intento de rescate del personal de la embajada de Estados Unidos en Teherán. Así que en definitiva, lamento tener que decirlo, me rectificaré en su minuto si corresponde, pero esta operación, hasta el minuto al menos, el fin declarado es que rescataron al piloto. El tema del uranio todavía está en la nebulosa, en el limbo, pero lo que se ve en el terreno parece haber sido una maniobra bastante chapucera. Claro, lo que tuvieron que hacer, por lo que ha trascendido, es que tuvieron que cambiar, ¿cierto?, la denominación de la operación, que de por cierto era secreta, pero una vez que quedó esta gran catástrofe en tierra, declararon que era una misión de rescate. Entonces, aquí estamos en una guerra que yo nunca había visto una guerra así, donde los aviones no son derribados, ¿cierto? A Estados Unidos no les derriban aviones, sino que simplemente son fallas técnicas o hay problemas, ¿cierto? Chocan entre sí por fuego amigo. Es una guerra donde no hay muertos. Si tú te fijas de ningún lado, los iraníes no declaran muertos, los israelíes no tienen ningún problema. Tú has visto los videos de propaganda que hacen todo en parques tranquilos, con los pajaritos cantando. Aquí está todo perfecto, ¿cierto? No hay bajas tampoco, se declaran bajas. Y los americanos exactamente lo mismo, o sea, cuando tienen que declarar baja, me imagino que es porque ya no lo pueden ocultar, antes de que seguramente algún familiar vaya a la televisión, a CNN, a ABC News, a MSNBC, lo que sea, y anuncie, ¿cierto?, que ha perdido a su marido en una operación en Irán o en las proximidades. Entonces, estamos en una red de mentiras, y eso es lo que hay que entender, en una red de mentiras que no tiene parangón. O sea, una guerra sin muertos, sin prácticamente aviones derribados. Imagínate que tuvieron que cambiar la denominación. ¿Por qué es tan importante? Porque en el fondo yo lo que creo que quería hacer Trump era agarrar el uranio, ¿cierto? Mostrar esta cosa espectacular, tipo como la operación de Maduro, decir somos el ejército más poderoso del mundo, nadie, miren cómo hicimos esto, no perdimos ningún hombre, entramos, sacamos el uranio y salimos, y ahí yo declaro la victoria y me voy. Pero por un lado Trump quiere salir de esto, pero por otro lado hay que denunciar lo que está pasando hoy día en el Líbano. O sea, Israel está atacando, ¿cierto? De manera, o sea, está aplanando ciudades. Y ellos no se van a quedar tranquilos, Pablo. Esto nosotros lo dijimos en un programa hace bastante tiempo que hicimos aquí del mismo tema, que fue bastante discutido, ¿cierto? Había mucha gente fanática apoyando a ambos bandos. Y aquí se trata de estar del lado de la sensatez, ¿no? Pero no sé qué opinas tú de eso. Yo lo veo muy complicado esto. Mira, tocaste un punto bien importante respecto a que ningún bando parece estar reconociendo bajas ni materiales, ni humanas, ni mucho menos, ¿sabes? Respecto al tema del Líbano. A ver, el, ya la cifra de equipos de miembros, porque vamos a decir que esto incluye tanto a personal que está ante la cámara, periodistas como personal de cámara, sonidistas, etcétera, que han sido asesinados. Esa es la palabra que debemos usar, gústele o no a nuestros queridos, a los cuales siempre saludamos y apreciamos, radio escucha, personal de la prensa por parte de las Fuerzas Armadas de Israel, de la IDF, en el Líbano, y llega a cerca de 10. Ya incluso uno de los primeros ataques que afectó a un equipo de RT, tú sabes, un medio de comunicación que siempre es bastante discutido, no está claro si es un medio de propaganda o un medio legítimo de información, pero que va, igual los atacaron después una periodista que fue, si no me equivoco, abatida en un ataque de artillería. Ahora el fin de Semana Santo se sabe de un sacerdote maronita que murió en estos ataques llamados de double tap, que es cuando se realiza el primer
golpe y luego se repite la andanada de misiles, bombas o lo que sea para abatir ahora a los equipos de rescate, etcétera, en el Líbano. Y también una situación aún más que parece ser más compleja para los israelíes. Medios de prensa independientes estarían confirmando el acerto hecho por Hezbollah de que estarían perdiendo material blindado a una escala nunca antes vista. Ya se sabe de que estarían perdiendo vehículos blindados, por ejemplo, se habla incluso de tanques Merkava, que en estos minutos el tanque de batalla principal de las fuerzas de tierra israelíes. Esto para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Estarían perdiendo también vehículos Namer, que son vehículos de transporte de infantería, a una escala que no se ha visto desde el año 82. Ya se sabe que han perdido más vehículos que en la intervención del 82 en el mismo lugar, lo que se llamó la Operación Paz para Galilea. Se van aproximando un poco a la pesadilla más cercana logística que tuvo Israel, que fue la guerra del Yom Kippur, donde perdieron divisiones blindadas completas. Eso conviene recordarlo, la pesadilla que ellos vivieron por ahí cerca en los altos del Golán, lo que se llamó el Valle de las Lágrimas, la batalla del Valle de las Lágrimas. Debido a que Hezbollah al parecer se fortaleció bastante después de aquella extraña operación de septiembre del 2024, la llamada Mañana de los Vipers, como tú te recordarás, cuando Sí. les plantaron estos Viper cargados de explosivos, donde falleció bastante personal de la estructura de mando de Hezbollah y también bastantes civiles ajenos a la situación, y adoptaron, entre otras cosas, tácticas que se han visto en Ucrania, el uso de los drones a escala masiva, municiones merodeadoras, y parece también incluso haber adquirido, no se sabe si de China, de Rusia o de Corea del Norte, misiles antibarco con capacidad incluso para poner fuera de acción a una fragata británica. Eso te voy a hacer ahí un pequeño paréntesis. El domingo en la tarde se informó, no se ha vuelto a hablar del tema, de que por accidente Hezbollah habría impactado y al parecer bastante gravemente a una fragata británica, la HMS Dragón, que con mucho esfuerzo navegó desde el Reino Unido y en estos minutos se encuentra patrullando en los alrededores de la isla de Chipre, ¿ya? Y se dice que Hezbollah habría intentado dar de baja a una fragata del tipo SAR, no recuerdo si 4.5 o 5 de la Armada israelí, pero al parecer la confundieron y le golpearon a esta nave británica. El gobierno inglés ha estado muy, muy hermético al respecto. Se dice que los daños serían más o menos importantes. Pondría en complejidades al primer ministro Starmer, que en estos minutos está sobreviviendo, no está viviendo como ministro, está sobreviviendo, está muy mal parado. Y además con un país que nosotros lo conversamos en un programa, tiene a prácticamente el que fue el gran elemento de su política exterior, que fue su armada, la Armada Real, está prácticamente en el esqueleto, ¿me entiendes? Así que eso explica el hecho de que Starmer en un primer momento no se haya querido ser parte de esta aventura, literalmente yo diría que una cabalgata enloquecida que emprendió Donald Trump, no sabemos si de propia iniciativa o presionado en el Golfo Pérsico. Perdón, aquí hay mucha gente que ha dicho lo siguiente, ¿no? Y muchos tenemos esa sensación de que aquí la única, porque aquí estamos hablando de un Trump, un antes y un después. Trump venía haciendo cosas súper buenas, pero hasta que entró todo este tema de ¿te acuerdas cuando empezaron a hablar de que había que censurar a las personas que criticaban a Israel, empezaron a atacar a la propia Constitución norteamericana? Eso fue ya un descalabro. Nosotros lo conversamos varias veces en privado y dijimos, bueno, aquí esto se viene muy mal. ¿A qué está jugando este tipo? No, acá siempre hemos dicho, y no nos pueden jamás juzgar por eso, y es probable que no hayan visto los programas míos antiguos, los que vienen de antes, pero acá siempre hemos dicho, lo bueno lo vamos a apoyar y lo malo lo vamos a denunciar, ¿no? Esto no es un club de fanáticos y nunca lo ha sido. Y la mejor prueba se las voy a mostrar un día en video cuando haga un programa en vivo. Se las tengo, es una sorpresa que tengo para ustedes sobre el tema de Trump. Pero volviendo al tema, esto es gravísimo lo que ha ido pasando acá, porque es como que si Trump, y muchos han dicho lo mismo, haya sido prácticamente poseído, ¿no?
esté bajo una influencia maléfica. Muchos dicen que Trump entiende cuando habla por teléfono, ¿cierto?, los reales problemas, o incluso está dispuesto a cortar cierto tipo de relaciones tóxicas, pero vuelve a la oficina al otro día y todo sigue igual. Entonces estamos hablando de un Trump que dice yo no voy a ir al cielo. Estamos hablando de cosas sumamente complejas, ¿no? De todo un espectáculo, ¿cierto? De superchería dentro de la Casa Blanca, con incorporación de espíritus y cuánta fantasmagoria, que los que conocemos de este tema sabemos que son cosas de mal gusto y de bajo astral. Todo eso está pasando alrededor del círculo de Trump. Hemos visto que han tratado de llevar esto a una guerra santa. El mismo piloto, ¿cierto?, que decían que tenían que rescatar, que no era piloto, era el backseater, ¿cierto?, que se habla de este coronel. Bueno, trataron de hacer una historia, ¿cierto?, que prácticamente el día de que lo rescataron había sido una resurrección. Entonces Exactamente. tenemos todo un componente de fanatismo religioso metido aquí, de falsos cristianos, o sea, esto es completamente contrario al cristianismo. Completamente contrario. Y aquellos que pensaron que en los últimos tiempos no iba a haber decepción, y ustedes piensan que eso viene de gente que está aportando millones de dólares en nombre de Dios, ¿de dónde más puede venir la decepción? Yo me recuerdo, ¿cierto? Hago el parangón con esta película Indiana Jones, donde la verdad, ¿cierto? La verdad estaba en una copa de madera, en la más humilde. En la más humilde. Ahí estaba la verdad. Y yo creo que el cristianismo tiene mucho de eso, ¿no? Ese componente. Las grandes iglesias, las grandes parafernalias, los grandes oradores, generalmente son gente manipulada y manipulan a su... Mira lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, esto no tiene salida, digamos, sin intervención divina. No tiene salida, Pablo, sin intervención divina. O sea, el nivel de corrupción. Estábamos viendo todo lo de Epstein, cuando ¿qué puede ser más importante que derrotar a ese estado profundo? Nunca más Trump habló del estado profundo. ¿Qué puede ser más importante de sacar a los pedófilos de nuestra política? ¿Qué puede ser más importante para construir un futuro nuevo? ¿Cierto? Estos cuántos años quería Trump de esta super civilización que iba a construir. ¿Y cómo puedes hacer eso sin limpiar la casa? Y justo está allá en medio de la nada esta guerra. O sea, es una vergüenza la gente que ha apoyado esto. Y los que se quedan con ese discurso del facilismo de que no, es que estás apoyando a Irán, no, que si no estás apoyando a Israel. Aquí se trata de apoyar, tratar de descubrir la verdad, porque es la verdad la que nos va a hacer libres. Pablo. Exactamente. De hecho, yo leí ese relato el domingo en la mañana, el relato que tú señalas sobre el rescate de este piloto, de este coronel, que es el navegante y operador de armas dentro del Sí, F-15, es el rol que cumple. Comparto absolutamente tu punto. Trataron de presentar un arco argumental comparándolo con lo que fue la narración de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor. exacto. Es una cosa de absolutamente mal gusto. También durante la Semana Santa, a principios de la Semana Santa, perdón, protestante de estos movimientos neopentecostalianos, bautistas, esto en general lo que es del Esa que mundo vende desde unos la... sets de pesebres en $1.000, po. Exactamente, En mil exactamente. dólares. De esa gentuza que se hace pasar por cristiano estamos hablando. Eso es puro negocio, Compa- Pablo. Es pura co- manipulación de las agencias de inteligencia. ¿Cómo la gente no abre los ojos? Exactamente, comparó a Trump con nuestro Señor, señalando que también iba a ser traicionado, desconocido, etcétera. Eso por lo bajo, en mi época eso se llamaba blasfemia. Ya eso tiene un nombre, burlarse de las cosas sagradas. Ya a mí me criticaron, y voy a ser bien directo en el programa anterior, señalando de que yo me había dejado llevar por mis propias creencias, y voy a ser bien claro. Muchos personas que escuchan este programa, que vienen del mundo protestante y que además se identifican como cristianos sionistas, ellos cuando critican también se dejan llevar por sus propias pasiones.
ya por sus propias creencias. Así que estamos en una suerte de falsa equivalencia. Y efectivamente, yo le voy a poner nombre y apellido, personajes como Alan Dershowitz, que yo creí que era un buen abogado. De hecho, durante cuando yo era un poco más joven, yo sentía mucha admiración por él, porque yo lo conocí cuando fue el abogado de O.J. Simpson, ya cuando literalmente salvó a este hombre del corredor de la muerte. Mark Levin, que probablemente, si tú me preguntas, yo pienso que Mark Levin, eh, yo pienso que Mark Levin está endemoniado, ¿me entiendes tú? Que es uno de los voceros más notables de AIPAC, donde literalmente estaba llamando a reescribir la Constitución bajo la excusa del discurso de odio, que es una de las cosas más queridas de Estados Unidos, las libertades que les garantiza la Constitución. Recordemos un país que nació de la persecución religiosa, ya los padres peregrinos, después los católicos que llegaron al estado de Maryland, etcétera. Así que, en definitiva, como bien tú dices, esto ya lo que parece estar ocurriendo en el círculo interno de la Casa Blanca es algo que parece estar desafiando el entendimiento humano, y eso es lo que a mí me entra a preocupar. Y mira, brevemente traduciendo el tema aquí a Chile, ¿me entiendes? Lo que han sido los cambios de prioridades del presidente Castro. Ya una de las cosas por las que muchas personas que no confiábamos en él tuvimos que votar un poco a la fuerza por él, era que el hombre iba a llevar también a cabo una suerte de guerra cultural. Acá en Chile también existe una infiltración bastante importante de lo que es la agenda de género, la pedofilia involucrada en política, etcétera, y en realidad lo único que estamos viendo han sido unas medidas de reacción totalmente reactivas frente a episodios de violencia escolar que a ti te cabe preguntarte si son efectivamente cosas naturales, o si no hubo también alguna suerte de elemento que las pudo haber gatillado, algún tipo de manipulación puesta en escena, destinada justamente a desviar la atención cuando vemos a lobbies que se identifican con aquello, como por ejemplo el Movilache y la Fundación Iguales, que además reciben dinero del contribuyente chileno, que todavía están operando, ¿me entiendes? Sus miembros más importantes no han sido puestos a disposición de la justicia, no se ha investigado en qué estaban, y Es que ese es el básicamente hemos punto, vos, visto Pablo. un gobierno totalmente reactivo. Ese es el punto, que eso es lo que la gente está cansada en todas partes del mundo. O sea, ¿para qué sirvió el tema de Epstein si no hay ningún procesado por ese tema? ¿Cierto? ¿Qué pasó con la famosa pandemia? No hay ningún procesado por el tema. Entonces, y esto suma y sigue. Y por otro lado, el sistema necesita desesperadamente de estos mismos personajes para poder consolidar su poder militar. Entonces, por eso vemos a los Bill Gates sentados en reuniones con Trump en la Casa Blanca, porque Bill Gates también trabaja, ¿cierto?, para la industria armamentística. Contratista, exactamente. ¿Cierto? Entonces les permite a estos gigantes de la tecnología participar, ¿no?, dentro del gobierno. Estados Unidos y el gobierno también los necesita para poder consolidar su poder Ojo, global. Entonces tenemos no se puede seguir subsistiendo con estas alianzas tan oscuras, Pablo. Y eso es lo y que la ojo, gente se Carlos, está cansando. Y ojo, Carlos, que ayer mismo estamos grabando a día miércoles, ayer día martes vi un extracto de una entrevista que fue colgado en X, nada menos que a Sam Altman. Mira tú de qué personaje estamos hablando. Sam Altman, que pertenece a cierto colectivo, que obviamente él tiene sus intereses, que ha sido acusado de globalista, ahora muy preocupado. Además, su compañía ChatGPT viene en baja, está teniendo una serie de problemas, al parecer técnicos, que se están traduciendo en malos ejercicios financieros en la bolsa. El hombre muy preocupado, advirtiendo de que un eventual atentado iraní, que perfectamente puede ser también un atentado de bandera falsa a la infraestructura del Internet mundial, en particular lo que son los cables submarinos, perfectamente se podría traducir en un apagón del Internet, que luego sea una excusa para imponer medidas de control ciudadano para acceder a los servicios fundamentalmente públicos,
que en estos minutos están todos confiados a la estructura de Internet, como el acceso a la red de cajeros automáticos, a la red a los servicios públicos que funcionan a través de claves únicas, etcétera. Es sorprendente que un personaje, como te digo, y te devuelvo el micrófono, Sam Altman, que algunos Sí. identifican con el transhumanismo, con las ideas del globalismo, etcétera, ahora aparezca, porque yo vi la entrevista, estaba con el rostro casi desencajado, haciendo esta advertencia, llama muchísimo la atención. Y además, un punto del cual me hago responsable, efectivamente hay muchas fuentes, especialmente en Twitter y en Telegram, de que hablan de que estarían ocurriendo procesamientos, de que se vienen procesamientos y cosas así. Por el minuto dejémoslas en el lugar en que están, que son fuentes absolutamente apócrifas. Ya nosotros Pero si nos son los vamos a mismos, remitir. claro, los mismos que por clickbait vienen haciendo eso durante cuánto tiempo. Pero en lo Exactamente, nos vamos concreto, a. los únicos que están procesando dentro de la administración de Trump, vamos a decir así, no procesando por el Departamento de Justicia, el DOJ, pero lo único que están procesando hoy en día son la gente que se atreve a decir la verdad, a esa gente la están sacando de los círculos. Eso sí están procesando. Eso sí lo han procesado siempre. Y eso lo hacen muy rápido. Cualquiera que se atreva a desafiar, a desafiar no solamente la autoridad, sino que la convicción, ¿no? Eso lo sacan al tiro. De hecho, muy en breve, la llegada misma, junto con Donald Trump hace un año y medio atrás, de Pam Bondi al Departamento de Justicia como fiscal general, provocó un inmenso desastre. Ya ella pasó a llevar a una serie de personajes, de funcionarios de carrera, eso es importante señalarlo, que habían trabajado eficientemente con administraciones de distintos signos políticos, de la noche a la mañana fueron cesados y, ojo, la denuncia que hay sobre ella derechamente es de corrupción. Pam Bondi era propietaria de un importante bufete de abogados que opera en el sur de Estados Unidos, y ella sustituyó a funcionarios de carrera con personajes de su entorno, de su labor privada, de su práctica privada como abogado, para incorporarlos al servicio público. En cualquier país del mundo eso además se llama corrupción y tráfico de influencia. Sí, claro, O sea, es que ella la tienen ahí para defender ciertos intereses, ¿no? Sí, por eso el puesto de ella estaba tan cómodo ahí, ¿no? Ella tiene que defender ciertos intereses y ahora la van a traspasar a otra área, ¿no? Donde pueda estar más o menos tranquila también. Porque cuánta plata, cuántos financistas del Partido Republicano también están metidos ahí detrás de ese esquema. O sea, aquí estamos viendo, Carlos, es muy en breve, de corrupto, de lo cual se acusó a Joe Biden, recuérdate tu Burisma y una serie de cosas más. Estamos ahora de corrupto a corrupto y medio. Literalmente, desgraciadamente, la suma al final del día, y lamentamos tener que dar estas informaciones, pero nuestro compromiso es con la verdad y no con un partido en concreto. No te preocupes, Pablo, sí que eso ya ha quedado demostrado en este canal. Yo creo que la gente que es antigua se ha dado cuenta. La suma es negativa. La suma, se han dado cuenta de lo que hemos tenido que pasar aquí, lo que yo he tenido que pasar aquí para ir navegando, ¿cierto?, en esto y ir poniendo los pares cuando está a veces rodeados de fanáticos. Pero la gente inteligente se da cuenta de que aquí hay matices, de que por supuesto hay que navegar con calma, con cuidado. Porque estamos en una tormenta pero muy, muy fuerte. Y esto también está haciendo un despertar, ¿no? La gente se está dando cuenta. Yo les dije, sí, la narrativa del Israel ya se acabó, se los dije en un programa, saltaron no sé cuántos, insultándome y todo. Les dije, pero si eso es lo que están construyendo. Ahora con este ataque al Líbano, imagínate, con lo que hicieron en Gaza, que ya no se puede ocultar. ¿Sabes lo que a mí me preocupa, Pablo? Lo que me preocupa es que estas mismas acciones de Trump, lo que le está poniendo es combustible a la izquierda, ¿cierto? A los izquierdistas preocupados de los derechos humanos, que trabajan con el hemisferio no racional, sino que el hemisferio izquierdo, que es el de las emociones, ¿cierto? No, nosotros somos, digamos, tenemos la conexión con el pueblo. Siempre ellos hablan de eso, ¿no? Por eso nos preocupamos de Gaza. ¿Por qué no se preocuparon de Cuba? ¿Por qué no se preocuparon de la Unión Soviética? De las masacres que ha hecho el comunismo. No, porque no calza dentro de su narrativa. Y ahora simplemente se ponen humanitarios porque se están asociando con el Islam radical, ¿no? Y eso es todo esto esas son lágrimas de cocodrilo, la preocupación por Gaza de la izquierda. ¿Y sabes lo que me preocupa ahora? Que están agarrando todo este
este belicismo, digamos, de Trump, del presidente que no iba a ir a las guerras, el presidente que decía que meterse al Medio Oriente era la estupidez más grande que se podía hacer, están agarrando todo esto y están tergiversando como si con Kamala Harris no hubiera habido guerra, o con Hillary Clinton, ¿cierto? Sí, ese es el problema de Estados Unidos en general, que al final elijas a quien elijas, es bipartidista esta cosa. Entonces, están agarrando como esta superioridad moral, ¿no? De decir, defendemos a Irán, Irán es la víctima. El problema es que Irán lo ha hecho bien comunicacionalmente, entonces se percibe también un pueblo que ha estado siendo atacado, pero se olvidan de todo lo que ha hecho Irán, ¿no? Sí, lo hemos visto aquí en Chile, lo hemos tenido que denunciar aquí en este canal también. Entonces aquí las cosas tienen matices y yo me temo de que Trump lo único que está haciendo, además dándole combustible a la izquierda, incluso al régimen de Maduro, para que sean toda esta gente percibidas como víctimas, Pablo. Efectivamente, Carlos, es mi temor de que veamos un retorno de la ola woke. Se ha hablado mucho de un retroceso, de que, por ejemplo, brevemente dos muestras que Larry Fink, el CEO de BlackRock, confirmó de que el movimiento woke en Occidente fue una creación de las élites financieras mundiales. Y por otra parte, el hecho de que el Comité Olímpico Internacional definitivamente haya dado su última palabra y haya prohibido la participación de personas que sufren disforia de género en competiciones internacionales, declarando incluso que era peligroso para la salud de los demás competidores. Pero desgraciadamente mi temor es que a partir de los errores forzados y no forzados del gobierno de Trump, veamos un retorno de la llamada ola woke o la progresista y aún más recargada. De hecho, sin ir más lejos, las encuestas en estos minutos, y tenemos que ser absolutamente verídicos con esto, reales, las encuestas están favoreciendo al interior de Estados Unidos al Partido Demócrata, y no a cualquier demócrata, sino a las facciones más extremistas del partido, lo que se llama como lo que le ha sido llamado como los socialistas democráticos de América. Estamos viendo el posible retorno de un personaje al cual queríamos desaparecido, que era Kamala Harris. Algunos ya apuestan a Gavin Newsom, el gobernador de Obama está California, haciendo sus como jugadas también. Los exactamente. humanitarios, pues Pablo, ¿cierto? Esto va a hacer quedar a Trump como un Hitler y porque hablemos una cosa clara, el nazismo no tiene una etiqueta, simplemente la esvástica, ¿no? Sino que es una actitud mental, es una actitud social que padecen varios, no importando la etiqueta que tengan. Y los mejores representantes de ellos son la izquierda, ¿no? Los más afines a todas estas ideas totalitarias. Así que a mí, mientras en Hollywood nos han estado engañando durante todo este tiempo y mostrando, ¿cierto?, a las películas sobre las víctimas de los nazis, mientras los tenemos aquí en la puerta de la casa. Y sin ir más lejos, acá en Chile, en nuestra casa, efectivamente la izquierda y la prensa en particular ya está explotando el discurso de la emocionalidad. Y aquí tengo que decirlo con nombre y apellido. Una conocida periodista de izquierda en el canal de la Universidad de Chile, acá en nuestro país, acusó derechamente a los personeros del gobierno de Kast de ser psicópatas. Esas fueron las palabras, de no conectar con los sentimientos de la gente, con la emocionalidad. O sea, fue literalmente el discurso que tú hiciste anteriormente, una señora apellido Levin, si no me equivoco. Ellos ya están preparando acá el posible retorno que muchos tememos de Gabriel Boric el año 2030, también apelando al elemento emocional, refiriéndose al actual gobierno año, un mes de instalado, de aplanadora que va a pasar adelante los sentimientos, las vivencias de las personas para imponer un gobierno, prácticamente una cosa de tipo más bien técnica, ¿me entiendes? Ese desgraciadamente el temor que yo tengo, y además yo te hablaba de China muy brevemente. Han estado la purga a la cual tú te referiste el año pasado, que fue al primero que se llevó por delante, fue al presidente de la Comisión Militar Central, perdón, al vicepresidente de la Comisión Militar Central, está aumentando de tono, y ahora varios personajes muy importantes, incluso algunos vinculados al área de desarrollo aeroespacial y militar chino, están cayendo en desgracia, y algunos analistas, por ejemplo los de la Gran Época, dan a entender de que esa suerte de purga sería una suerte de realineamiento para una posible acción bélica en
el Asia-Pacífico, y de que el, el, no sé qué título tendrá, pero básicamente el hombre fuerte de China, Xi Jinping, estaría buscando rodearse básicamente de fanáticos también en un fenómeno muy parecido al de Estados Unidos. Estaría buscando rodearse de fanáticos o de yes men dispuestos a ejecutar sin cuestionar demasiado sus órdenes en una deriva que también desgraciadamente es poco alentadora. ¿Mm? Tú te has dado cuenta, ojo con lo que les voy a decir. Yo siempre manejo lo advertimos, ¿cierto? Para el 18 de octubre y todo lo que pasaba con todas las redes, ¿cierto? Esta explosión de comunicadores de videos anónimos, porque aquí estamos hablando de la mayoría de videos anónimos que empezaron a aparecer para el famoso mal denominado estallido social, para esta revolución de octubre, como todas las revoluciones. Entonces, en aquel entonces, nosotros estábamos viendo las redes sociales y todo esto se inflamó de la noche a la mañana, con mensajes bastante dirigidos, ¿no? Explotar, sobre todo, la desconfianza en las fuerzas de orden y seguridad. Ahí le dieron muy fuerte a Carabineros. ¿Tú te has dado cuenta la cantidad de plata que hay invertida hoy día en redes sociales para hacer pebre a Kast? Pero pebre. Y el gran problema es que él tampoco se anticipó a esto, porque jamás fue a las redes sociales. Yo cuántas veces lo critiqué por lo mismo. Jamás fue a las redes sociales. Se movía en la televisión, entre la radio Bio Bio y CNN, ¿no? Pero si tú no controlas las redes sociales hoy día, no tienes tus amigos dentro de las redes sociales, estás absolutamente perdido. ¿Cuánta plata están invirtiendo, de la que yo creo que se robaron, el gobierno de Boric para hacerle una guerra comunicacional a Kast? Y no hay reacción, ninguna. Esto va a ser devastador, absolutamente devastador. Y te repito, él no tiene los canales que podrían estarlo apoyando. Hoy en día no están, la mayoría de ellos apoyan a Kaiser o apoyan al partido, ¿cierto? Porque esto ya viene hace mucho rato que esto se debería haber previsto. Pero aquí lo están pillando con los pantalones completamente abajo y están dando una cantidad de desinformación. Todo está, si tú te fijas, son muchos medios pequeñitos en Instagram, por ejemplo, que son, si tú te fijas, son de ciudades o están focalizados en áreas territoriales, ¿no? La Voz de Penco, no sé, pues puro, estoy poniendo un nombre de ejemplo porque no los recuerdo, pero es una cosa brutal. Yo no sé cómo vas a sobrevivir a esa cantidad, a esa inyección de guerra, ¿cierto? Informativa a la que están sometiendo al gobierno de casi ningún tipo de reacción, ninguna. Mira, qué buen punto tratas, porque ayer martes, conversaba con uno de las fuentes de los informantes que tengo acá en el puerto de Valparaíso específicamente, y me señalaba unas supuestas declaraciones atribuidas al ministro de Hacienda sobre el alza de los combustibles, ¿ya? Y me decía claramente, estas no parecen ser declaraciones reales. Él de hecho las leyó en una página, en un perfil de Instagram vinculado a la izquierda, como bien tú dices, y me dijo claramente, a partir de estos minutos, toda la información de la más media en Chile, de los medios principales, incluyendo Radio Bio Bio, porque recordemos que a última hora su hombre ancla, su rostro, que es Tomás Mochati, él se decantó por la candidatura de Castro. No olvidemos eso. Al final terminó apoyándolo. Ahora nuevamente lo está comenzando a atacar, ¿me entiendes tú? ¿Qué significa eso? Que mucha de la información que provenga de los medios masivos, como advertencia a nuestros oyentes, va a tener que ser tomada con un grano de sal. Y además a Sí. esto súmale un elemento más, muy brevemente quizá debamos dedicar un Sí, de todas programa maneras. completo a esto: el escándalo de la compañía
que fue del escándalo de la compañía que fue destapado en Argentina, ¿ya? Nuestros amigos de un canal amigo tocaron hace un par de días atrás este tema, incluso aquí nombraron personas acá en Chile y medios que estarían también involucrados a esta red, algunos de ellos periodistas de izquierda bastante conocidos. Alicia Blanco, recuerdo que es un nombre, una de las hijas de Volodya Teltenpoint también recuerdo que aparece involucrado en esto, de que apareció nuevamente el tema de la desinformación rusa. O sea, claramente aquí nuevamente, Oye, que obviamente, vienen atrasados. ¿Cuántos años vienen atrasados? ¿Cuántos años hemos estado adelante nosotros? ¿Cuántos años en exactamente. tantos temas? ¿Cuántas cosas usted se ha enojado de repente que ha escuchado aquí? Pero hay gente que vuelve y se parece que lo que estaba escuchando en Contracultura tenía sentido. De eso se trata, ¿no? De que tenga sentido. Porque aquí no somos pagados por nadie, no recibimos apoyo de nadie, excepto de la gente que está comprometida con nuestro trabajo. Y si quieres apoyarnos, de hecho, porque no se puede seguir existiendo de esta manera, bueno, suscríbete hoy a www.contraculturatv.com y vas a poder acceder a todos los programas de Contracultura antes que nadie y sin comerciales. Y además tenemos una aplicación que la puedes instalar en tu teléfono, que es Contracultura TV, y te van a llegar todas las notificaciones ahí, vas a poder ver todos los programas sin comerciales, los vas a poder ver en segundo plano y escuchar en segundo plano sin ningún tipo de interrupción. Se acabaron las interrupciones. Si nos quieres apoyar y valorizas esta batalla que hemos venido dando durante años aquí, años, entra ahora en www.contraculturatv.com. Bueno, Pablo, nos tenemos que ir, estamos en la hora. Te agradezco tremendamente que hayas estado hoy día en el programa. Esperamos escuchar pronto de ti. De nuevo vamos a preparar otra instancia, ¿no?, para poder analizar esto en profundidad, ¿cierto? Tratando de entender lo que realmente pasa debajo del agua, cuáles son las implicancias que podría venir a futuro y cómo navegar en medio de toda esta maraña de cosas a veces tan negativas, pero que yo creo que todo esto aporta, porque creo que la gente está más despierta que ayer. Estamos más guardianes. Hablando del despertar de los guardianes, ya viene Jorge Aguirre también. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Chao, Pablo, que estés bien. Nos vemos en un próximo programa. Que sea hasta la próxima. Chao, chao.